Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Carla de León Carvajal, es mi nombre en esta encarnación. Me presento ante ustedes. Esta pues es como oficialmente la presentación de este canal mío. Eh, bueno, pues quise hacer esta presentación, uno porque, bueno, está ya el canal desde hace un par de años tal vez y tengo muy poquitos videos, realmente no me he dado como el tiempo y la dedicación a hacerlos. Eh, es algo que he tenido la intención, pero no le he puesto pues esta dedicación que se debe, que ahora ya la vamos a poner. Entonces, quiero platicarles acerca de mí, quién soy, de dónde vengo, hacia dónde vamos. Ok, entonces, pues yo nací hace ya muchos años atrás en una familia diferente. Mi padre fue médico naturista, era yogi, y mi madre también, pues al juntarse con mi padre empezó pues con este rollo del naturismo y del vegetarianismo y de la yoga, y se convirtió en maestra de yoga para embarazadas. Eh, Mi padre, desde que yo estaba gestándome en el vientre de mi madre, se fue a Estados Unidos a estudiar con un doctor eh, que es el padre de la iridología, que se llama Bernard Jensen, y empezó como a meterse mucho al naturismo, pero él hacía una consulta muy peculiar porque él, pues estamos hablando de los años 80. Él ya daba como este tipo de terapias alternativas, en donde él de entrada pues te veía lo que es el iris, y en el iris pues tenemos un microorganismo, se llama, que es un mapa de todo el cuerpo, cómo es que está, órganos, vísceras, huesos, todo se puede ver en el iris. Yo también ya lo estudié y créanme que es una cosa pues muy asombrosa. Pero bueno, él comenzaba estas consultas viendo el iris, y de ahí se basaba y empezaba a hacer cuestionamientos a los pacientes sobre su signo zodiacal, porque él sabía también de astrología. Entonces, para él poder eh, darle mejor atención al paciente de acuerdo a su signo zodiacal, era como los trataba o les decía, o les decía pues sí que tenían o que no, o no les decía nada. Entonces, eh, hacía una dieta especial, específica para este paciente, y él también pues hacía sus productos, tenía su fábrica. Él hacía sus gotas, sus chochos, sus tés, embolsaba pues sus productos. Y bueno, pues yo crecí en todo esto, en la yoga, en la preparación en la fábrica de mi padre, en sus consultas. Yo fui la primera de 6 que tuvo él. Entonces, pues como mujer fui la más apegada con él. Ya en otro video les platicaré como la historia con él, que es muy bonita. La conexión que tenemos es muy padre, ya se los platicaré. Pero bueno, entonces yo entraba pues a las consultas con él, lo ayudaba desde muy chiquita, estaba ahí pegadita con él, muy pegada, muy cerquita. Veía pues muchas cosas que pues en ese entonces pues, no le tomaba importancia. Pues de niña no prestas tanta atención en este tipo de cosas, ¿no? Pero pues era mi mundo, crecí en esto, en las hierbas, en saber pues que el aceite de coco es magnífico, el amaranto también. Entonces pues crecí
con otro tipo de ideología, otro tipo de enseñanza también, porque fui mucho a este tipo de escuelas Montessori que son más didácticas, entonces te dejan como fluir más, como ser más tú, eh, sin esto de las escuelas normales, ¿no? Que es como el patrón a seguir, el borreguito, ¿no? Enseñarte a ser borrego, entonces, pues no, eso no funcionó nunca para mí, justo pues por el tipo de enseñanzas que tuve desde muy pequeña. Entonces, bueno, pues crecí, obviamente pues como toda familia pues hay subidas y bajadas, mis padres se divorcian, entonces yo entro a la adolescencia, una etapa un poco complicada para mí, me alejé pues de la yoga y pues de estar más conectada con lo natural y empecé en la rebeldía y me embarazo muy joven, dejo la escuela y entonces pues me dedico más a mi hija, a mi hija. Y eh, pues ya muchos años después de subir, bajar, ir y venir y situaciones de la vida que me puso algunas pruebas por ahí, decido volver a este camino. Eh, un día pensaba dentro de mí pues que tenía que estar con mi padre, junto a mi padre, aprender todo lo que él sabía, porque me detuve, fue un instante ay, pues de detenerme y verme frente al espejo y decir qué estás haciendo de tu vida y pensar si realmente quería seguir pues trabajando para alguien más, para una empresa, hartarme y renunciar y buscar otra empresa y así. Entonces, eh, pues tuve trabajos muy padres, aprendí mucho, pero no eran lo mío, no era lo mío. Entonces, eh, un día así de la nada se me ocurre que tenía que estar junto a mi padre un mes tal vez o el tiempo que fuera necesario para aprenderle pues todo lo que él sabía, porque pues realmente era una persona que él sabía pues demasiadas cosas, era una persona muy sabia, los que lo conocieron lo saben, y un gran ser aparte. Entonces eso empieza a fluir dentro de mí y como a la semana pues me hablan y me dan la noticia de que mi padre había muerto, había desencarnado, cosa que me pegó bastante, por mucho tiempo, muchos años estuve trabajando pues con él y con este proceso, pero bueno, de ahí eh, al yo estar mal, pues energéticamente y físicamente, llegó hacia mí un maestro que nunca voy a olvidar, maestro Ángel, él es arqueólogo y trabaja pues mucho con energías, sabe mucho de historia y de las energías, entonces trabaja mucho con él. Este maestro me paró un día así en la calle y me metió por aquí, metió así su mano y me dolió muchísimo, tuve un dolor muy intenso. Se me quedó mirando, yo iba con mi hija, ella estaba muy pequeña, tenía tal vez 6 años, y me miró y me dijo, ¿tú quieres seguir viviendo para ella? Y en ese momento pues así como que me hizo reaccionar, ¿no? Y dije, wow. Y me dijo, pues estás un poco mal y pues si no te cuidas y sigues así, pues obviamente no vas a estar mucho tiempo, ¿no?
eso me hizo reaccionar. Obviamente empecé a acudir a sus clases y bueno, de ahí se fueron derivando pues todo este proceso ya energético, de crecimiento espiritual. He ido uniendo, hilando, pues todos todo el tipo de preparación o todo el tipo de información vía libros, revistas, entrevistas, sin fin de cosas, ¿no? Entonces, todo se une, es maravilloso este mundo, créanme, no se van a arrepentir. Pero bueno, de aquí es donde comienza realmente pues este camino. Eh, Cuando yo empiezo a ir a las clases con Ángel, empiezo a recordar, empiezo a recordar pues cosas que yo ya había vivido con mi padre o que ya había escuchado, o empiezo a decir, ah, claro, sí. Entonces ahora entiendo por qué esto se junta con esto y por qué esto se hila con esto, ¿no? Entonces empiezo así como a recordar de ahí. Empiezo a ir con una psicóloga muy buena y ella me recomendó mucho acudir a una enseñanza que se llama psicocibernética Esenios. Llegó, sorpresa, llegó así de la nada. Tomé el seminario, es un seminario, y empiezo a descubrir pues información muy interesante, empiezo a recordar muchísimo más. Luego de ahí pues viene el módulo de Reiki, el primer módulo de Reiki, lo tomo también, y de ahí pues bueno, empiezo a trabajar con la energía a nivel ya Reiki, como digámoslo así, más formal. Eh, Luego, pues ya empecé a tomar así como más preparación, tomé terapia floral. Mi padre ya en aquel entonces ya trabajaba con las flores de Bach. Yo ya las conocía, ya sabía, de hecho, pues tengo información que él tenía y decretos y todo, mucha información muy valiosa, muy importante. Pero decido tomar pues curso taller de terapia floral y pues bueno, lo mismo, ¿no? Recordar, empezar a unir también. Luego eh, comienzo también como la preparación en yoga, para instructora de yoga, de Hatha Yoga en específico, Hatha Yoga tradicional. Luego de ahí, pues ya tomé un tallercito de temazcal y naturopatía, entonces me empiezo a meter nuevamente como a esta parte de las plantas, de los tés, de las hierbas, de los ramos, de las limpias. Entonces recuerdo otra vez todo esto, ¿no? Y recapitulo información. Luego viene el diplomado en medicina tradicional china, que aquí fue como un parteaguas y de decir, oh claro, entonces sí, mi padre así el masaje, porque él también daba masajes, entonces trabajaba la acupuntura, les digo que sabía un montón de cosas, eh, entonces empiezo a recordar, pues obviamente lo de las ventosas, lo de la terapia neural, lo de presionar, ¿no? En la oreja, como luego agarraba y me presionaba la oreja, o me presionaba la mano, o los pies. Entonces, pues ahí justo en este diplomado en medicina tradicional china es donde pues yo recapitulo también esta parte de los masajes y de los masajitos, de las plantitas también, porque también se ve mucho la fitoterapia en medicina tradicional china. Luego,
pues tomé un cursito de maestros ascendidos, que pues también ahí empiezo como a hilar esto, ¿no? De los maestros ascendidos, del maestro Jesús, y entonces cómo se une a la enseñanza esenia, ¿no? Y cómo pues cada maestro pues viene y te ayuda, y que nacemos con un maestro ascendido, y bueno, todo esto, ¿no? Y los registros akáshicos y este tipo de cosas, ¿no? Que se ven en maestros ascendidos. Luego de ahí comienzo una certificación en Vinyasa Flow. Ya es una certificación internacional. Vinyasa Flow, que es una rama de lo que es el Hatha Yoga, es una yoga fluida, es como una meditación en movimiento. Es muy bonita el Vinyasa Flow. Trabaja mucho con los centros energéticos, con los chakras, entonces bueno. De ahí, bueno, luego también tomé lo que es el yoga de la risa, o laughter yoga, como se conoce mayormente. Pues empiezo también a ver y a unir, ¿no? Como es que pues la risa también es parte fundamental, ¿no? El ser feliz, el sonreír, el carcajearse, el morirse de la risa, pues bueno, segrega ahí un montón de químicos benéficos para el organismo, para el ser humano. Muy buena. Para la autoestima también es buenísima, el yoga de la risa. Luego de ahí pues tomé lo que es tarot terapéutico. Este tarot terapéutico pues lo tomé con un discípulo directo de Alejandro Jodorowsky, un ser humano maravilloso, que a lo mejor algunos o muchos de ustedes lo conocen. Se llama Javiero Alcalá, él vive en Aguascalientes, y pues bueno, con él tomé lo que es el tarot terapéutico, y también tomé con él otro tallercito que dio de alquimia del agua, muy bueno también. También he tomado pues cursos de oráculo angelical. Tuve una preparación muy importante también, que fue también un parteaguas en mi vida, sobre constelaciones familiares. Soy facilitadora en constelaciones familiares también. Es una técnica buenísima que pues ayuda a sanar desde la raíz. Sí es muy... Es un poco fuerte, pesada esta técnica, pero es maravillosa, porque pues desde la raíz empiezas a ver, sacas del inconsciente los temas y los vuelves conscientes. Entonces la mente lo cacha y lo transformas, y la energía se mueve, y entonces se mueve todo tu entorno. Es una técnica muy muy padre. Entonces ahí pues empecé a cambiar mis chips, ¿no? Y a sanar el linaje, mis linajes, que es pues importante para avanzar en el camino de la espiritualidad. Luego, de alquimia, del agua en alquimia, que les platicaba con Javiero. Luego tomé Reiki tibetano, el 1, el 2 y el 3. Luego me metí a lo que es la trofología, que la trofología no es muy conocida, pero la trofología es el estudio de los alimentos. Trofo significa alimentos y luego son estudios. Entonces es el estudio de los alimentos, se estudia cómo hacer las combinaciones para que el organismo pueda funcionar, pueda tener las funciones naturales que debería de tener, porque normalmente lo recargamos muchísimo. Entonces pues no hace bien el proceso de digestión, y pues pasan ahí muchas cosas y el cuerpo se va enfermando, y porque pues no lo alimentamos como debemos, no lo nutrimos como se debe.
y es por esto que pues solemos enfermar, porque normalmente el cuerpo es sabio. Entonces si el cuerpo está sano, si lo tenemos bien alimentado, nutrido como se debe, con insumos crudos, que es lo que se recomienda mayormente, eh, pues estamos bien realmente, no tendríamos que padecer absolutamente nada. Luego, bueno, y la trofología, pues justo esto trabajamos la alimentación. Tenemos protocolos en donde, de acuerdo al padecimiento, pues es el protocolo que entregamos para que el paciente lo lleve a cabo, que es pues una dieta basada en verduras, en jugos, en frutas, en hierbas. Pero créanme que funciona, sanan, funciona. Y bueno, de ahí pues también aprendí lo que es la terapia de regeneración celular, que por ahí trabaja René May. Entonces, bueno, ahí ya también vi pues también cómo trabaja la energía. También tomé una preparación en una rama del Kundalini que se llama Healing Kundalini, que es justo esta parte del Kundalini, pero enfocado más hacia algún padecimiento también, o también a clases normales de Kundalini Yoga. Recientemente también terminé una preparación en una técnica nueva de la quiropraxia que se llama espinología. Es la primera generación aquí en México, en la Ciudad de México, en el país. Esta técnica viene de España, como ya les había comentado. Es nueva y trabaja todo lo que son los padecimientos de la columna vertebral. Y bueno, he aprendido también pues otras técnicas más energéticas. Trabajo mucho con geometría sagrada, con el maestro Merlín, con la maestra María, con el maestro Jesús. Trabajo mucho con la enseñanza esenia. También trabajo mucho con yoga y bueno, también algo importante en mi vida que también es importante platicarles, pues es que he estado también en el camino rojo, en el camino chamánico. También tomé un curso que se llama psicoterapia ancestral, y habla mucho justo acerca de pues de toda esta cuestión chamánica que va muy unida a las constelaciones familiares. Entonces les digo que todo se une, pero bueno, he estado muy cerca, hago prácticas chamánicas muy regulares, hago mis ceremonias personales, eh, hago muchos temazcales, trabajo con plantas de poder también. Eh, del camino chamánico, pues sí sigo mucho su camino, su esencia, sus rituales también. Hago búsqueda de visión. Espero próximamente danza de la luna. Trabajo pues igual con piedras, como pueden ver. Pues trabajo muchas cosas. La vida me ha puesto muchas enseñanzas en el camino desde que nací. Eh, he aprendido mucho. Se dice que para cuando los terapeutas empezamos pues este camino, o los chamanes, o las brujas, o como nos quieran llamar,
porque me han dicho de, pues, de muchas cosas, ¿no? Me han dicho hasta medium, bruja y chamana y loca, este, licenciada en artes obscuras, ¿no? Que no, no, a eso no le hacemos. Entonces, pues la vida siempre me pone mucha información delante. También he canalizado mucha información, mucha energía. Eh, Muy pronto vamos a dar una sorpresa de una preparación muy interesante. Pero bueno, con este video quiero darle la bienvenida a todos a este canal. Fue como una explicación rápida acerca de mi vida. Ya poco a poco pues les iré contando, ¿no? Un poco anécdotas por ahí, medias chistosonas y pues obviamente de todas estas terapias, de toda esta energía. Vamos a ir compartiendo recetas saludables, muy saludables, tips. Eh, Vamos a hablar de muchas cosas, ejercicios de respiraciones, de kundalini, algo de música, no sé, igual ustedes pueden por ahí ir preguntando y mencionando. Si lo sabemos, con mucho gusto pues lo compartimos. Aquí en este canal pues es justo la intención. Y bueno, me despido ahora sí. Muchas gracias por escucharme, por unirse a este canal. Créanme que no se van a arrepentir. Van a tener información muy valiosa. Los quiero mil y que su angelito guardián los acompañe. Pídanle, hablen con él, pídanle siempre. Gracias.